Bueno, gente, pues un vídeo más de Scam. Volvemos a empezar desde cero porque teníamos el personaje a tope de equipado y un zombie nos ha destrozado a puño. Así que volvemos a empezar desde el principio y vamos a ver si con suerte podemos llegar donde está el cuerpo todavía y recoger todas las armas y las escopetas, la mochila, todo lo que teníamos antes. Un zombie. Vamos bien de comida. Falta bebida, a ver si tenemos suerte y... No hay ningún río por aquí cerca, así que lo tenemos complicado. Otra será que nos acordemos dónde estaba el cuerpo. Porque si veis esto es igual donde quiera que mires. Aquí tenemos una fortificación. Alguien ha estado aquí haciendo su caseta. A ver si tenemos suerte y no hay nadie. Y se han dejado la puerta abierta, pero va a ser que no. Hombre, pero ¿esto qué es? Las dos puertas abiertas y un cartel de bienvenida. ¡Qué maravilla! Si hubiera algo aquí, madre mía. Recibimiento y encima nos llevaremos una gasita que siempre está bien. Y ya que nos da la ropa, nos vamos a equipar. Las botas también. Y le vamos a dejar de regalo nuestras zapatillas. Vamos a cerrarle la puerta. Si puede ser con nosotros fuera. Y vamos a seguir hasta... a ver si encontramos nuestro propio cuerpo. Que más o menos, si no recuerdo mal, estaba pasando el camino amarillo que veis como a la mitad de B2 en un llano, pero va a ser complicado. Suena por aquí un zombie. Ya lo tenemos aquí, era mucho. Viene vestido de recoger colmena.
ha costado. Nos ponemos la chaqueta, no es que tenga hueco, porque al final... No, al final la vamos a dejar. Porque se camufla mejor es ese que tenemos ahora. Una gallina. What? Voy a ver si encuentro una piedra. Que no hay en todo el monte. Pues sí, es así. Ni una piedra en todo el monte, muy bien. Nada, esto no se puede coger. Increíble, pero no hay ni una piedra. Pues nada. No vamos a poder coger la gallina. De todas formas ya... Ahora aparecen las piedras, ahora que no hay gallina. De todas formas la vamos a llevar en la mano. Vamos a subirnos a la torre esa. A ver si hubiera algún arma. Pero es una pena que habiendo aparecido una gallina aquí en medio... mira dónde está. Nos ponemos en primera persona. Y a ver si lo acertamos. Oh. ¿Pero dónde ha ido? Nada, señores, no somos capaces de cazar ni una gallina. Estamos como para que nos venga otro jugador. Estoy viendo que ahí delante hay algo. No sé si será un caballo. No sé si lo podéis ver ahí al fondo. Pero lo primero que yo creo que vamos a hacer va a ser elaborar una lanza por si nos volvemos a encontrar con algo, y también tener para defendernos. Hacemos un cuchillo, cortamos unas ramitas. Creo que estoy viendo otra vez la gallina. Estos pasos imagino que indiquen dónde ha ido el animal. Si lo veis,
Lo que pasa es que la dirección viene hacia acá, no hacia abajo. Bueno, vamos a ver si acertamos con la lanza a la gallina y por lo menos sacamos algo de comida. Nada, no hay forma. Vamos a ver si dándole un palo, pues ya está visto que lanzándonos, a ver si corremos más que ellas y por lo menos de un palo. Pero ¿dónde está? Pero esto es increíble. Ahí tenemos un jabalí, pero si no somos capaces de cazar una gallina, me da a mí que es jabalí. De todas formas, una vez que nos hemos acercado me ha parecido que es como un pavo. Madre mía. Hombre, yo creo que ahora sí. Por fin. Señor. Bueno, pues ya tenemos comida. Bueno, tampoco es que haya dado mucha comida, pero bueno. De todas formas, ahora que estamos en racha, nos vamos a ir a por el cuerpo. Iba a decir íbamos a cazar el jabalí, pero nos ha llevado 20 minutos cazar una gallina. Así que el jabalí me da que hemos estado hasta mañana cazando. Vamos a ver si encontramos el cuerpo y recuperamos todas las armas que teníamos.
Por ahí vemos otra fortificación. Nos podríamos acercar. Nos cae más o menos de paso. Es bastante pequeña. Y aquí en el medio tiene pinta que la han desvalijado hace tiempo ya. Pues nada, seguimos. Si no recuerdo mal, el cuerpo debería estar por esta zona. Por aquí no salió el zombie. Pero claro. Amigo. Un bidón de gasolina, seguramente en la caseta esa que veis ahí al fondo tenían guardado algún coche. Y tienen aquí todavía un bidón de gasolina. Pero vamos, hace ya 12 días. Quedan 12 días, o sea, hace ya 3-4 días que nadie pasa por ahí. Va a estar complicado encontrar el cuerpo. Va a estar muy complicado encontrar el cuerpo. Porque no sé el sitio exacto y con tanta vegetación podríamos pasar justo al lado. Uy, ¿habéis visto pasar por ahí delante un jugador? Va de naranja. Vamos a ver si... Me ha parecido que se metía en el seto ese que está ahí delante. Pero como os tardado un momentín en subir, a lo mejor ha pasado de largo y se dirige al pueblo del fondo. De todas formas no tenemos nada que perder, así que... Pues no, no está.
Bueno, pues vamos a ver si hay alguien aquí. El jugador que vimos antes y lo ha vaciado todo. Y si nos ha dejado algo que podamos... que nos pueda valer. Algo de comida. Pues creo que esto es una gasolinera o una tienda. Sí, una gasolinera. Salsa de soja. Un poquito de sal. Vale, buena cena vamos a tener hoy. Matar no mataremos, pero una cena como Dios manda.